¿Qué tal, Emilio? Encantada de conocerte. Encantado de saludarte y conocerte. Hoy que he estado viendo principalmente este libro con el que vienes hoy a Sevilla, pero yo antes de hablar directamente del libro, yo te quiero preguntar, y teniendo en cuenta tu trayectoria profesional, literaria y demás, ¿qué tiene el mundo clásico, el mundo grecolatino que tanto te fascina? Bueno, es apasionante, ¿no? Y yo quiero compartir esa pasión con mis paisanos, ¿no? Con mis compatriotas, con mis y bueno, y con los de otros países y con los lectores, ¿no? Porque hay un momento mágico en la historia de la humanidad en el que se crean las bases de nuestra civilización, de nuestra cultura, la filosofía, la democracia, el teatro, casi nada. Luego el mundo romano, la escena de los Monty Python que han hecho los romanos por nosotros. Es que lo han hecho todo, es el subtítulo de Calamares a la romana, ¿no? Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Y entonces quiero compartir eso porque creo que quien no conoce esto se pierde algo, ¿no? Ajá. Además se pierde algo que es divertido, porque te divierte, el latín y el griego es divertido, las historias que nos cuentan esos autores son divertidas y la mitología es divertida también, es muy divertida. 1, 2, te sirve para la vida, nos sirve para ser mejores personas, conocernos a nosotros mismos, y 3, nos sirve para entender el mundo que nos rodea también, porque nos da las claves, ¿no?, para interpretar el mundo que nos rodea. Yo creo que eso nos hace mejores ciudadanos, ¿no? Con más conocimiento, más crítico y más libres. Y eso es lo que quiero compartir. Lo que hago en mis clases, eso lo hago para mis alumnos, pues lo comparto con todos a través de los libros. Es lo mismo. ¿Y en tu clase también utilizas el humor? Porque tus libros Lo intento, sí. El humor es un vehículo, ¿no? Para detrás de ti. Solo el humor nos salva de la angustia en la vida. Sí, El humor es fundamental, sí. Bueno, te he leído decir que la mitología sigue muy presente hoy en día. Vivimos rodeados de mitología. La mitología está en el ambiente, en el aire que respiramos. Los días son mitológicos. El lunes, el día de la luna, el martes el de Marte, el miércoles el de Mercurio, el jueves el de Júpiter, el viernes el de Venus. ¿Te das cuenta? Varios meses, los planetas, no sé, las expresiones del día a día que utilizamos, ¿no? He tenido una odisea para llegar a este sitio, no hagas caso de los cantos de sirena. Es que es todo. Cuando abrimos el grifo era un animal mitológico, una bestia mitológica que ponían al salir del tubo de agua, y a partir de ahí da nombre a eso, que es todo un símbolo, ¿eh? Hay que tener cuidado con el agua, no malgastarla porque hay un grifo ahí regulándola. Vivimos rodeados de mitología y luego vivimos rodeados de historias míticas también, ¿no? O sea, es maravilloso y fascinante que se han trasladado estas aventuras. Cuando dicen ¿qué es la pequeña historia de la mitología? Es un libro de viajes fantásticos, es un libro de aventuras increíbles, pero también es un libro de autoayuda, porque los mitos trasladan mensajes que te sirven para la vida, porque al fin y al cabo los mitos es como los imaginamos los humanos el origen de todo y a los dioses, y entonces trasladamos nuestra condición humana ahí. Los mitos hablan de lo bueno, de lo malo, de la generosidad y de la avaricia. A veces son auténticos dramones, como la vida misma, ¿no? Y luego, en tercer lugar, nos ayudan también a entender la historia cultural. O sea, para poder entender el arte, la música, la literatura de Occidente, necesitamos la mitología. Si no, no lo entendemos. Y en cuarto lugar, nos ayudan a despertar la imaginación. Los mitos nos hacen soñar con cosas que jamás hubiéramos podido pensar. Entonces, la imaginación, como decía Einstein, solamente hay una cosa más importante que el conocimiento, que es la imaginación. Porque el conocimiento es limitado en la imaginación. Y eso es maravilloso, porque despierta nuestra imaginación, y la imaginación es la base de la innovación. Y sin innovación no afrontaremos el futuro. Sin innovación, la humanidad seguiría en las cavernas. Hemos salido de las cavernas con ese mito maravilloso que cuenta Platón en la República, gracias a la innovación, ¿no? Y a que nos hemos atrevido a saber también, ¿no? Es una metáfora del conocimiento. Y la mitología es eso, ¿no? Me parece maravilloso que la NASA a las misiones espaciales les pone nombres mitológicos. Apolo. La misión para llevar a la primera mujer a la Luna es Artemis. La que hemos enviado para una sonda espacial para espiar a Júpiter lleva el nombre de su mujer, Juno, para saber cosas de Júpiter, que era un adúltero de narices, ¿sabes? O sea, la NASA sabe más mitología que España. Pero hasta lo más moderno tiene el nombre
de lo clásico, ¿no? Pero todo esto que me estás contando y que leemos en el libro, muchas veces no somos conscientes de lo que tú hablas. Por ejemplo, que el día lunes viene de tal, martes viene de tal. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en mi época de estudiante, estudiaba latín, estudiaba griego, veíamos mitología. No sé si esas materias se siguen impartiendo. No, que va, se estudia en los grandes países de la Unión Europea, en todos, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, no digamos en Italia, se estudia mitología, se estudia cultura clásica, se estudia latín, se estudia griego, pero no se estudia en España. Y eso es un déficit que tenemos. Creo que somos un gran país, pero que tenemos que mejorar en determinadas cuestiones. Y una de las que tenemos que mejorar es en estudiar un poco más de latín y de cultura clásica en la educación secundaria y en el bachillerato. Sí, tenemos ese, Los planes de ese estudio déficit. de mejorar. Pero bueno, ya está la pequeña historia de la mitología para cubrir ese hueco. Eso sí. O sea que Cierto. por eso he escrito también este libro. Porque hay demanda, yo lo noto en los libros, hoy ahí están, ¿no? No sé, Locos lleva 4 ediciones, Latin Lovers llegó a 10, Calamares también 3 o 4. Es decir, hay demanda de conocimiento y hay un hueco ahí, ¿no? Y yo, en fin, creo que es bueno que los lectores conozcan todo esto. Claro. Y que sobre todo, además, es que te lo pasas bien. Es divertido y esto es lo más importante. Sí. Bueno, este libro, a diferencia de los anteriores, que está más enfocado a un público o sea, es juvenil, No. pero también lo pueden En principio está pensado para que lo lean jóvenes y adultos. Así como los otros libros serán más enfocados para adultos, ¿Vale? este está enfocado para todos. O sea, se ha abierto, no se ha trasladado el foco a los jóvenes, sino que se ha abierto. Es para niños, jóvenes y adultos, para todas las edades. Por eso me ha costado tantísimo escribirlo, Claro. porque tenía que ser un registro que se adecuara a los jóvenes, pero que no que también sirviera para los adultos. Y al revés, que lo lea un adulto, pero que un joven se sienta identificado. Sí, me ha costado muchísimo. No lo entiendo, claro, porque tendrás que cambiar un poco el registro. Completamente Y- cambia. Sí. Y luego hacerlo con humor, eso es clave. Sí. Fíjate que dices en la introducción, si eres adulto te darás cuenta de que sin los mitos clásicos no puedes entender la historia cultural de Occidente, que es lo que hemos estado Sí. comentando. Claro, sí, porque todavía un joven no se da cuenta, pero un adulto sí dice, sin los mitos clásicos no puede entender la historia cultural occidente, pero no solamente los mitos se han conservado 3000 años después, ¿no? Y eso me parece mágico. Y nos los seguimos contando, que son aventuras maravillosas y que nos explican el origen de las cosas y la condición humana. Es que además se transforman. Porque ¿qué es Superman? Superman es Perseo. O sea, necesitamos el arquetipo del mito. O sea, es que necesitamos los mitos para la vida. Y la novia de Superman, que es Luis, ¿no? Luis es Andrómeda. Y los héroes de Marvel son los héroes de la mitología. Hulk es que es Hércules. Necesitamos esos arquetipos. Oppenheimer, que ha triunfado en el cine, ¿cómo se subtitula la novela en la que se basa? Prometeo. Frankenstein de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea, por un lado seguimos contando los mitos y yo los intento contar con humor y de una forma divertida y para todos los públicos, pensando además de en los jóvenes, en los adultos, pero por otro lado los mitos se transforman también, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Se transforma en los tiempos actuales, pero tú comentas también que los mitos van sufriendo como variantes, ¿no? Dependiendo de autores, el mito varía. Claro, esto es algo genial, porque así como otras religiones, la mitología es una religión para los clásicos, pero así como otras religiones matan porque es una verdad revelada en una obra sagrada de una sola versión, ahora mismo tenemos una guerra Sí. en Gaza y Israel, ¿no? En la mitología clásica la van escribiendo los creadores, los poetas, los novelistas, los historiadores, los dramaturgos, hasta los filósofos. Platón cuenta mitos. Entonces le dan versiones distintas, variantes a los mitos. Esto es maravilloso, ¿no? Que no se mata en nombre de la mitología. Sí. Bueno, ¿cuántos mitos incluye el libro? No sé si has dejado... Pues si te digo la verdad, no los he contado. No lo sé. Sí, a ver, el libro iba a tener 120 páginas y tiene 300 y pico, o sea que, fíjate, sí he dejado, sí, y aún así digo, pero es que no puede faltar este, hasta que ya me dijo Hasta que ya te pusieron... Pilar, la editora, Pilar Cortés, editora y amiga, me dijo, no, o sea, ya no más. Entonces tengo escritos mitos como para otro libro. libro más. Pero sí hay unos cuantos, ¿no? Sí, ¿Cuántos puede haber? no. 1, 2, 3, 4, 5...
70. Lo he dicho, ¿Lo has yo dicho? no lo había contado. Pero 70. 70. Habrá más porque en algunos casos cuento varios. Exactamente. Hay un capítulo que habla de las edades del ser humano que lo he leído y me parece muy curioso porque tú hablas ahí de que el ser humano va de mejor a peor. Hay un mito que habla de las edades del hombre, que eso está, ese capítulo maravilloso del Quijote de Cervantes, ¿no? Yo lo cuento ahí, pero de hecho digo en ese capítulo que yo no creo que lo mejor esté en el pasado, sino que lo mejor está por venir. Pero cuento ese mito, pero es un mito que explica cómo nos hemos ido degenerando de esa edad inicial de oro en la que convivían los dioses y los humanos a esta edad en la que nos toca vivir. Pero yo creo que no quiero creerme ese mito, quiero pensar que lo mejor está por venir. Bueno, esperemos que sí. Bueno, hablas de dioses, de criaturas fantásticas, de héroes. Hay un capítulo que has titulado Leyendas de Pasión. Es un homenaje a la película. Sí, Sí, que habla es un guiño a la película. ¿De quién es la peli, por cierto? Ahora no me acuerdo. Con Anthony Hopkins, ¿te acuerdas? Sí. ¿no? Y con Brad Pitt también. Y Brad Pitt, es un peliculón. Sí, es un homenaje a la peli. En muchos de mis libros titulo los capítulos con títulos de canciones o de películas, porque es una forma de hacer ver también la actualidad del mito. Y esos son culebrones amorosos impresionantes. O sea, Narciso y Eco, Pigmalión y Galatea. Qué bonito. El de Orfeo y Eurídice. Fíjate, Orfeo, la música mansa a las fieras. Decimos, viene del mito de Orfeo. O cuando alguien está encantado. ¿Por qué decimos que está encantado? Por Orfeo. Porque con su música y su canto hechizaba al que lo escuchaba. Entonces muere su mujer Eurídice. Él baja al Hades, al mundo de los muertos, arriesga su vida, igual lo vuelve. Pero está profundamente enamorado de Eurídice. Va por ella y con su canto logra que el perro Cerbero, el can Cerbero, le deje pasar. Logra que Hades le conceda que vuelva a Eurídice. Lo que pasa es que al final no cumple la condición y Eurídice muere para siempre, ¿no? Historias tan bonitas de amor. O Hipómenes y Atalanta, que son los dos leones de las Cibeles. Exactamente, exactamente. Bueno, muchos de esos nombres que leemos en el libro sí son muy conocidos y no, vamos, por lo menos nos suena. Feo, Afrodita, las Parcas, la de Fénix, Pandora. ¿Cuál de todos ellos dirías, de los que incluyes en el libro, que es el más desconocido así para el público en general? Creo que uno de los más actuales es Narciso, porque vivimos una época de narcisismo. Eso no es para bien, pero es así. Pero los mitos, como digo, hablan de la condición humana. Entonces ese personaje que es incapaz de sentir amor por los demás, solo por sí mismo. Creo que vivimos en una época de narcisismo tremenda. Y me gusta mucho el mito de Atenea. Me parece maravilloso cualquiera el de Orfeo y Eurídice. Es un mito fantástico, que por amor uno esté dispuesto a arriesgar su vida, ¿no? Para recuperar a su pareja. Me encanta Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, de la civilización, de la estrategia en la guerra. Porque el dios de la guerra, de la violencia, es Marte. Pero la de la estrategia, la de la táctica, la de pensar bien, esa es Atenea. Y es una mujer. Y es una mujer. Eso es. La inteligencia es una mujer. Maravilloso. Y luego, poco conocido, por ejemplo, el de Alcestis, que yo sí no lo conocía. me empeñé en meterlo. Sí. O el de Meleagro, Tampoco lo conocí. que es fantástico, porque eso es Oscar Wilde. Claro, su vida depende de un leño que tiene su madre. Ah. Sí, ese es el retrato de Dorian Gray, ¿no? En su caso, en el espejo, ¿no? Sí, es fantástico ese, ¿no? Pues ese no lo conocía de nada. No me suena. Sí. Y luego el de Alcestis. Fíjate, Alcestis es una muestra, también lo digo. Hay cuántas Alcestis anónimas hay. Admeto le concede a Apolo poder retrasar la hora de su muerte a cambio de que alguien muera por él. Y se lo pide a sus padres ya mayores y sus padres le dicen que no. ¿Por qué me voy a morir yo por ti? Todos queremos vivir, ¿no? Eso es otro mensaje también, ¿no? Me parece que a los mayores hay que dejarlos abandonados, ¿no? Pues no, cada uno le importa su vida, ¿no? Y la vida es un regalo. Esto es otro mensaje de la mitología, ¿eh? Que nos vamos a morir todos, que no queda nadie, que nadie escapa a la muerte. Sísifo pretende escapar a la muerte 2 veces, pero dice Zeus, si te vas a enterar, la tercera ya no sales de aquí. Y toda la eternidad estás condenado a subir una roca a lo alto de una montaña que después volverá a caer, ¿no? Bueno, entonces Admeto no encuentra nada de que quiera morir por él, excepto Alcestis, su mujer, que muere por él. O sea, me parece brutal. Y luego Hércules, cuando se entera, baja por Alcestis y la trae al mundo de los vivos. Y Alcestis se vuelve a ir con Admeto. Digo, Admeto es un jeta. Es un sinvergüenza, un jeta. Y definitivamente el amor es ciego. Total. Que Alcestis se va con Admeto. Y yo digo en ese capítulo,
cuántas alcestis anónimas hay, ¿no? Que dan, y anónimos también, digamos, ¿no? Que dan su vida por los demás, que arriesgan su vida por generosidad, por altruismo, y que no nos damos cuenta. ¡Wow! Menudo mito ese, es un mitazo. Has comentado a Sísifo, ese es uno de los castigos de los dioses. Hay más. Hay más, el de Tántalo, el de Prometeo, el de Ixión, sí, sí. ¿Cómo castigaban? Porque a Sísifo sabemos perfectamente que eran subir la montaña buscando aquella piedra que caía. Que... A Prometeo, como castigo por robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres, que es todo un símbolo de la civilización y del conocimiento, y la tecnología, le castiga a Zeus a que un águila devore eternamente su hígado. Y luego se regenera por la noche. El hígado es el único órgano que se puede regenerar. O sea, realmente. Y hasta que al final lo libera Hércules, ¿no? Sí, sí, o sea, son maravillosos, ¿no? En algunas ocasiones utilizas el término, la denominación en griego. ¿No? En general en griego, excepto en los que son más conocidos, ¿no? Como Hércules, que se conoce más que Heracles. Eneas, que es el mito romano por excelencia. Cupido, que lo cuenta Apuleyo, que es un autor romano. Fíjate, Cupido es el dios del amor, es el hijo de Venus Afrodita, la diosa de la sensualidad, del amor, en fin, tal, afrodisíaco, y de Marte, el dios de la guerra. Pues, o sea, Cupido, y además es un niño que no tiene criterio, te dispara una flecha y te ha jodido, ¿eh? Porque estar enamorado no quiere decir ser feliz, ¿eh? Si te corresponden, sí, pero si no, no. Bueno, él hacía más el amor que la guerra, salió más a su madre que a su padre. Claro, sí, la hacía más caso a madre que a padres. Bueno, las ilustraciones son de Julius, ¿qué tal la colaboración? Julius es un absoluto genio, las ilustraciones son maravillosas y nos lo hemos pasado genial haciendo el libro entre los dos. Es muy bonita, y además es muy... Es fantástico. Está llena de detalles. Sí. Ha captado los mitos de qué manera, sí. Bueno, Emilio, no tengo más preguntas, solamente decirte ya por último, entiendo que vas a seguir explorando el mundo clásico. Sí, claro, estoy ya trabajando en el próximo libro, sí, con muchas ganas y con mucha pasión, y estará también escrito en esa clave que pretendo de rigor, de seriedad y también de humor. Bueno, pues entonces espero que verte como en el próximo. Bueno, yo escribo libros para venir a Sevilla. Entonces, De verdad. Nada, pues aquí estamos con las puertas abiertas esperándote. ¿Vale? Gracias. Lo dejamos aquí, gracias.